ese tipo de esclavo. O sea, es algo que veo personalmente que es mejor. Ajá. Lo ayuda a uno a no cometer muchos errores que después uno puede lamentarse y puede perjudicar a muchas personas. Sí, Y creo de que incluso hasta ser esclavo es hasta mucho para lo que fuimos con el Señor, ¿verdad? Su misericordia fue tan grande que aún el esclavo nos queda grande, ¿verdad? Porque es un gran privilegio servirle al Señor, hermano. amén. Sí, sinceramente, hermano. Pero ese es el rango más alto de Así esclavo, es. güey. Y es un privilegio servir al Señor, pertenecer a su equipo de trabajadores. Es una honra, algo muy digno, hermano. Amén. Ni los presidentes, ni nadie tiene ese grado de honor y de, de demanda también como la tiene un siervo del Señor. Amén, hermano. Y tener también ese calificativo, siervo de Dios o esclavo de Dios, esclavo de Cristo, es lo mejor. Pero fallamos aún. Podríamos decir que ni a siervo inútil le llegamos, ni Así a es, hermano. esclavos inútiles, ni a Así es, onésimos, hermano. hermano. Ni a Onésimo. Sí, ni a Onésimo on- no lleva la delantera pero, todavía. pero, ni, pero ni a onésimo antes de ser convertido al Evangelio, ¿verdad? Porque luego sí, útil, haciéndole honor a su nombre. Bien, creo que estamos la Así es. mayoría, ¿no? Estamos la mayoría. Creo que el hermano Juan Carlos también va a compartir el link para algunos hermanos que no se pueden conectar y puedan verlo directamente en el YouTube. Entonces, en su momento el Sí, hermano va a hermano, compartir el link. fíjese que Sí. estoy teniendo problemas para publicar en línea, en Ujú. YouTube, pero sí lo estoy grabando. Ah, muy bien. Entonces voy a seguir haciendo las pruebas, las configuraciones Ajá. y, y cuando ya tenga la transmisión le comparto el link inmediatamente. Muy Pero si bien. gusta puede iniciar y está siendo grabado. Está bien, hermano. Gracias. Eh, hermano, hermano Juan José, voy a pedirle, hermano Juan José, si puede aperturarnos con palabras de oración. Amén, hermano. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias porque en esta hermosa tarde tenemos la bendición de poder estudiar un poco más tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso regalo y podemos hoy edificarnos los unos a los otros por este medio. Pedimos, Señor, que nos ayudes y especialmente ayuda a nuestro profesor que en esta tarde nos instruirá con tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija a encontrar la verdad y que podamos también aplicar tu palabra, podamos creerla y podamos obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir en nuestra Biblia siempre a nuestra carta que estamos estudiando o estamos observando, mejor dicho, a la carta de Filemón. Cuando la encuentren, por favor, me dicen, me hacen la seña con la mano, que ya la tienen. Mencionando, hermano, que somos esclavos, todos tenemos el mismo rango. No hay un esclavo mayor y un esclavo menor. Sí, hay cierto grado de autoridad dentro de la iglesia, pero delante del Señor todos somos iguales. Cristo es el mayor. Él sí está sobre todo, en todo y por todos. Pero de ahí todos somos iguales. Y aquí vamos a ver en el fragmento de hoy cómo, en el fragmento que nos resta para el día de hoy, cómo el apóstol Pablo se pone al mismo rango de Onésimo. Bien, el hermano Samuel, ¿quién es el hermano Samuel? ¿Es de Guatemala o es de aquí de Honduras? De Guate,
Sami. De Guate. Ajá. Hermano Sami, voy a pedirle si puede leer la carta, por favor, toda la carta. Espero también que ustedes la hayan leído. ¿Qué parte? Disculpen. Toda la carta. Toda la carta. Toda la carta de Filemón. Sí. Ok, permítame. Aquí está. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con muchos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos el gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada, quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermano Sami. Bien. Para repasar un poco de lo que hemos visto, hermanos, recordamos, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo directamente a un hermano, a Filemón, alguien probablemente un hombre muy adinerado, porque en la casa de él había una iglesia y eso significaba pues que tuvo que haber acondicionado esa casa para que los hermanos se pudieran reunir ahí. Y no estoy diciendo que era un templo, sí, una casa es descrita como una casa. Y también este hermano pues tenía un esclavo, este esclavo que probablemente indudablemente era un fugitivo. Puede ser que tuvo problemas directamente con Filemón, problemas domésticos, o probablemente él ya no quería estar en esa casa y pues decidió huir. Y pues si se quedaba ahí en la misma ciudad iba a correr el riesgo de que lo metieran a la cárcel, incluso que pudiera morir, porque ustedes recuerdan que los esclavos, como este hombre, eran propiedad de sus amos. Y probablemente este hombre conoció a alguien muy cercano al apóstol Pablo y lo condujo a él. Quizás había escuchado del apóstol Pablo y entonces se fue a Roma, lo siguió, lo buscó.
Y entonces, mientras conoció al apóstol Pablo, fue convertido al evangelio. Pero luego el apóstol Pablo se da cuenta de la situación que pasaba, o quizás también conoció a Onésimo mientras estaba en Éfeso. También sabemos de que esta carta fue dirigida a esa iglesia que estaba ahí en Colosas, en otras palabras, precisamente a Filemón, pero que de igual manera los hermanos en Colosas se dieron cuenta de esa otra carta y tuvo que Pablo regresar a a Onésimo, a Filemón, para que solucionara la situación, dado de que Onésimo había perjudicado a Filemón. Y también Onésimo sabía el peligro que corría él, desde luego al regresar hacia su amo. Como les mencionaba, los amos podían tratar con toda autoridad sobre sus esclavos y los trataban como una propiedad en lugar de como personas, de manera que eso era muy común en ese entonces, pero Pablo busca la manera de conciliar en medio de ellos dos, busca apaciguar a Filemón por medio de una reconciliación entre él y también su esclavo. También el apóstol Pablo en esta carta busca felicitar a Filemón por la compasión que ha mostrado hacia los hermanos, la ayuda que ha sido para los hermanos en esa iglesia. También le comunica al final de la carta, como lo vamos a ver, el propósito de visitar a los hermanos y también desde luego la liberación, la solicitud de la liberación para Onésimo. Entonces esta carta nos proporciona la realidad social que se vivía en ese entonces, en esa sociedad antigua, en el caso de las relaciones entre un amo y un esclavo, que pues solo fue superado luego de que el evangelio llegó a todas esas ciudades o al imperio romano, esas iglesias también de que eran pequeños grupos que se reunían en las casas y también nos habla de cómo la relación entre los esclavos, que era muy común en ese entonces, incluso hermanos, para ese tiempo habían mercados de esclavos donde la gente, si yo quería comprar un esclavo, yo podía ir al mercado a comprar uno y lo compraba a mi manera. Entonces había un problema grave ahí y Pablo pues hace una solicitud de clemencia por Onésimo y le desafía a Filemón para que pueda hasta cierto punto ir en contra de la tradición romana. Entonces hace esta demanda de manera de que le da a la clase de esclavos un nuevo rango, por así decirlo, ya que introduce a Filemón como un hermano. Ahora, algo que no hemos mencionado es que el nombre de Filemón significa cariñoso, o yo no lo he mencionado, pero el hermano Gilberto sí lo había dicho, que él había investigado el nombre de Filemón. Significa cariñoso, era alguien amable y se esperaba que él pudiera cumplir con su esclavo lo que significaba su nombre, que pudiera ser cariñoso. Pero hemos visto cómo era la reacción de Filemón hacia los hermanos. Ahora, vamos a ver hasta cierto punto cuál es la relación que ellos van a tener o que se espera que Filemón tenga para su esclavo. Recuerden, hermanos, que en esa parte del imperio, durante el periodo, los esclavos fugitivos que buscaban refugio en una casa probablemente pudieran recibir protección temporal de parte del dueño de la casa hasta que se realizara una reconciliación, y eso es lo que vemos aquí. Onésimo está buscando un refugio y lo ha encontrado con el apóstol Pablo, quizás buscando una reconciliación, dado de que el esclavo pudiera ser puesto en el mercado precisamente de esclavos para ser vendido, y luego eso era lo que podía haber hecho el apóstol Pablo, quizás también vender a Onésimo en Roma y regresarle el dinero de su esclavo a Filemón como en recompensa quizás, o en compensación de lo que él se había robado. Y desde luego, hermanos, del simple hecho de este esclavo de irse de su dueño ya era un robo, porque no le pertenecía a él su libertad le pertenecía a su amo. Entonces
ya él está fingiendo algo ahí, está robando, aparte de que, como les mencionaba, este hombre tuvo que haberse llevado algo. Onésimo entonces tenía mucho que aprender de estos dos líderes, tanto de Pablo como de Filemón. Si bien es cierto, hermanos, el enfoque de esta carta es el perdón, pero en esta carta nosotros podemos ver cómo es modelar la vida cristiana piadosa. Esta carta va a tener mucho impacto porque el evangelio se manifiesta en la vida de las demás personas cuando nosotros los creyentes también tiene un impacto mayor cuando nosotros los creyentes vivimos lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ¿cuántas cosas podemos preguntar? ¿Cuántas cosas tuvo que tolerar Filemón de Onésimo? Aquí tenemos dos hombres que van a solucionar un asunto muy difícil. Un maduro, como mencionaba nuestro hermano Wilman el día de ayer, un hombre maduro en la fe, pero también un hombre inmaduro en la fe. En este caso, Filemón viene a ser el hermano maduro y Onésimo viene a ser el inmaduro. Filemón ya tenía un recorrido en la fe, pero también, hermanos, el hecho de que alguna persona esté en la iglesia por muchos años, eso no significa de que esta persona sea madura, porque la madurez no la determina la edad ni tampoco los años que esté en la iglesia. La madurez la va a determinar las experiencias que se tengan. Por eso entonces podemos ver de que el apóstol Pablo le recuerda a Filemón su trabajo ministerial con los demás hermanos en Colosas, que había sido de mucha bendición para con todos los creyentes, pero también es necesario que conforte el corazón de Filemón, que conforte el corazón de Onésimo. Y me imagino que estos hermanos posteriormente tuvieron una relación que fue más sólida, ya no una relación como de un esclavo o a amo, sino una relación de hermanos, no una relación de arriba hacia abajo, sino una relación de hombres cristianos genuinos. Ahora son dos hermanos, ahora son dos creyentes. Y Onésimo, como he mencionado en Colosenses 4:9, lo describe el apóstol Pablo. Si quieren, ustedes pueden acompañarme, ya lo hemos leído. Pero hay algo ahí, hermanos, que debemos de notar. ¿Cómo describe el apóstol Pablo a Onésimo en esta carta de Colosenses, que fueron las dos cartas que fueron enviadas, o al menos estas dos, y se cree que Éfeso también, porque tienen cosas muy comunes. Colosenses y Éfeso tienen bastantes cosas, bastantes pasajes que son paralelos. Vea cómo dice, hablando acerca de Onésimo: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Cómo lo describe? Como alguien que tiene una cercanía, alguien más que un amigo, sino como un hermano, pero también lo describe como fiel, como un fiel hermano. No dice el amado y fiel esclavo, sino el amado y fiel hermano. Ahora lo describe como fiel, como un hermano en la fe. Pablo también describe a Filemón como el amado hermano. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de Filemón, donde dice al amado hermano. Vea cómo lo pone en el mismo rango, al amado hermano. ¿Cómo cambió la etiqueta entonces de Onésimo? De ser inútil ahora pasó a ser útil. De esclavo a hermano. De ladrón a honrado, porque dice que era un hombre ladrón, ¿verdad? Por tradición lo conocemos que ladrón. De infiel a fiel. Esto es algo, hermanos, que solo se puede dar gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, el nuevo nacimiento, porque somos una nueva criatura. Eso es lo que nos vemos reflejado en toda la palabra del Señor cuando habla del cambio de una persona. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo escribe a Efesios, también dice: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje y ahora ayude a los hermanos. Aquí entonces Pablo hace referencia a una recomendación del apóstol y vemos cómo el apóstol Pablo va a recomendar a Onésimo. Y este hermano hace una recomendación. ¿Saben por qué? Porque conoce a Onésimo, y esto pesaba, como comentaba el pastor Edgardo ayer, que cuando un pastor hace una referencia de alguien,
es hasta cierto punto más creíble que lo haga una persona que no tiene un rango de autoridad espiritual. Se cree que si yo voy a recomendar a alguien es porque lo conozco, porque no voy a quedar mal. Y Pablo está recomendando a una persona que antes lo habían conocido, a saber cuántas mañas tenía Onésimo, y no le iban a creer si él llegaba con su propia, mira, ya cambié, sino que Pablo de manera escrita está diciendo, Filemón, mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Y también, hermanos, hay algo que los apóstoles tenían. Los apóstoles tenían algo que es conocido en un término griego como epignosis. Es una palabra compuesta. Epi es una preposición y gnosis tiene que ver con conocimiento. Entonces, al decir que ellos tenían un sobreconocimiento, eso significa que ellos conocían un poquito más. Si ustedes recuerdan, los apóstoles, o ahí en el libro de Hechos, ustedes van a notar que estos hermanos bautizaban de inmediatamente a aquellos que aceptaban al Señor. Ustedes recuerdan de la experiencia de Felipe y el eunuco, y le dice, aquí hay agua, ¿qué me impide que pueda ser bautizado? Ahora nosotros no podemos bautizar a alguien que venga, que venga reciente a la iglesia, que venga por primera vez y acepte ahí y vamos a bautizar. Tenemos que ver el patrón de vida, porque puede ser que su decisión haya sido una decisión motivada por la emoción, no porque ha habido un cambio en su vida. Entonces, él conoce a Onésimo, y por lo tanto la recomendación que él hace tiene mucho peso, tiene mucho valor. Eso es lo que vemos. Y esto también, hablando acerca de la epignosis, esa palabra la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 17. No lo vamos a leer, pero aquí el apóstol Pablo ora para que los hermanos en Éfeso puedan tener un sobreconocimiento. Es algo sobrenatural que no se da, que ellos sí lo tenían. Ellos tenían ese sobreconocimiento. Me estoy refiriendo a los apóstoles y algunos hermanos, tal como vemos en el caso de Felipe. Entonces, eso es algo que él tenía, y por lo tanto una recomendación del apóstol Pablo acerca de Onésimo tenía mucho valor. Eso hemos visto hasta ahora, hermanos, hasta cierto punto, repasando un poco de esto. Y vamos a ir ya a los versículos 17. Vamos a cubrir del 17 hasta el 25. Y voy a compartir la pantalla con ustedes, hermanos. Aquí tenemos la estructura para hoy, la solicitud del apóstol Pablo del versículo 17, la oferta de Pablo del versículo 18 al 20, la confianza de Pablo del versículo 21, y asuntos finales 22 al 25. Como ustedes pueden notar, empieza el apóstol Pablo, y ahora voy a proyectar la Reina Valera. En sus pantallas va a aparecer aquí la Reina Valera. Y dice el apóstol Pablo así, ya después de que ha venido hablando, introduciendo a Onésimo, ahora va a hacer una solicitud. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y aquí ayer alguien preguntaba, ¿cómo es esto? Porque aquí encontramos como una condición, y parece que da la duda de que si es mi compañero, si tú eres mi compañero, entonces si a un caso nosotros fuéramos compañeros, pero aquí gramaticalmente esto es conocido como una prótasis y una pódasis. ¿Qué significa esto? Que existe una condición. Esto es una condición, es como una posibilidad, pudiera decir alguien, pero es más que una posibilidad. Esto está diciendo el apóstol Pablo, y yo pudiera decir aquí en este pasaje, nosotros tenemos un mandato cuando el apóstol Pablo le dice, si me tienes como compañero, entonces el verbo aquí imperativo es recíbele como a mí mismo. Esto de la pódasis y la prótasis y la pódasis se usa precisamente como un verbo imperativo en el idioma griego. Y aquí lo que se espera de esta condición, ese sí ahí, es una condición con una respuesta positiva. Es decir, el apóstol Pablo, si bien es cierto, está dando una orden, pero también deja hasta cierto punto libertad para que este hermano pueda tomar una decisión. Entonces, la prótasis es lo primero, es lo que se le da hasta cierto punto como una condición
Y la pódasis es la respuesta que él espera hasta cierto punto, pero es una respuesta positiva. Entonces pudiera ser traducido de una manera diferente, como por decirlo así de esta manera. Entonces, ya que soy tu compañero, si me consideras a mí como un compañero, también recíbele a mí mismo. Aquí está el verbo, recíbeme, perdón. Recíbele como a mí mismo. Pueden notar ustedes aquí, hermanos, aquí el verbo recíbele. Pueden notar, aquí encontramos la condición. Aquí, esto pudiera ser, esto es la apódasis. Y la respuesta es, ya que me tienes como compañero, yo lo pudiera traducir así que, o entonces, como somos compañeros, si tú me tienes como un compañero, entonces recíbele a él como si yo fuera ese compañero. Entonces podemos decir, por lo tanto, puede ser traducido como entonces, por lo tanto, en consecuencia, o yo lo diría en mis palabras, ya que eres mi compañero, o tú que eres un compañero del ministerio, porque está refiriéndose a Filemón como compañero, como colaborador. En el versículo 1 lo vemos, que es un colaborador. Entonces yo pudiera decirlo así de esta manera, ya que somos compañeros de ministerio, también recibe a este que es mi compañero también y recíbele como si me estás recibiendo a mí mismo. En otras palabras, como expresábamos ayer, ¿cómo va a recibir a este Filemón si Pablo llegara allí a su casa? Lo recibiría con toda la amabilidad, con mucha hospitalidad, y le está diciendo, no lo vayas a tratar como un esclavo, recíbelo como me recibirías a mí. Y como yo les expresaba, y aquí vemos un verbo imperativo en una orden, podemos encontrar también que las personas, y en esta estructura de oración, lo podemos encontrar de varias maneras. Que una persona puede dar una orden hasta cierto punto, pero no es como una orden, sino una petición. Podemos encontrar que a algunas personas se les puede decir, a un niño, por ejemplo, una madre le puede decir una orden a manera diferente. Mira, si tocas la estufa porque está caliente, te vas a quemar. De alguna manera, de manera indirecta, la mamá le está diciendo, no hagas eso porque te vas a quemar. Obviamente, la respuesta que la niña, ahí ya depende de la niña si obedece o no, pero es indudable, hermanos, de que la solicitud que se le está haciendo hasta cierto punto se espera que sea positiva, y eso es lo que vemos aquí. En cierto grado, hay una libertad de condición. En otras palabras, pudiéramos decir que en la Biblia encontramos esto repetidas veces, imperativos, pero que son más solicitudes. Es más, cuando podemos encontrar esto, que cuando alguien está hablando, es decir, alguien superior se está dirigiendo a alguien inferior, le está haciendo una solicitud en lugar de un mandato. También pudiera ser como alguien inferior que le está diciendo a alguien que tiene un rango mayor, pidiéndole hasta cierto punto, aunque encontremos imperativos ahí en la palabra del Señor, pero es más una solicitud que una orden. Y esto es en ambos lugares, es decir, viceversa, ya sea que tenga un rango mayor o ya sea que tenga un rango menor, y puede encontrarse eso en la Biblia. Entonces aquí nosotros encontramos una solicitud, no es una orden, aun y cuando ese verbo que está aquí, recíbele, es un imperativo. Eso es algo interesante, hermanos, porque Pablo deja hasta cierto punto al apóstol, a Filemón, el apóstol Pablo deja a Filemón con cierta libertad para que él escoja obedecer si atiende o no a Filemón como atendería o como lo atendería él. Y pues aquí el apóstol Pablo no duda de que Filemón es su compañero. Eso sí, hermanos, quiero que le quede claro esta condición aquí. Si me tienes por compañero, no es que el apóstol Pablo está dudando de que son compañeros. Ya le ha dicho que son compañeros, y no dudo de que Filemón tampoco, en la mente de él cabe la duda de que son compañeros con el apóstol Pablo. Pues sí, son compañeros. Es más, el apóstol Pablo lo halaga en los versículos del 4 al 7. Encontramos cómo el apóstol Pablo halaga la labor que Filemón está desarrollando ahí en Colosas. Entonces vemos que el apóstol Pablo hasta cierto punto hace un pedido a Filemón,
y lo hace precisamente con el compañerismo que ha mostrado en esa unión que tienen en Cristo. El término compañero, hermanos, aquí encontramos compañero, este término hace referencia a compartir algo con alguien más que dedicar tiempo juntos. Aquí compañerismo tiene que ver con formar una sociedad con alguien, en tener intereses en común, en otras palabras, en tener sentimientos comunes y también en tener trabajo en común. Es una comunión espiritual que podríamos decir que tiene un aspecto doble, tanto hacia Dios como hacia el hermano. En otras palabras, es una asociación de la fe y la vida cristiana que son mutuas. Aquí lo que vemos que el apóstol Pablo está llevando a Filemón que pueda aceptar esa comunión que existe entre Pablo y Onésimo y también entre Filemón y Pablo. En otras palabras, ahora somos un equipo. Y por lo tanto, mira a este hombre como me mirarías a mí. Y ya Pablo le da un rango diferente a este esclavo, ya lo pone como un coigual hasta cierto punto, ya no lo ve como un esclavo, ya no lo mires para abajo, míralo como si me estuviera viendo a mí. Qué glorioso, hermano, esto, que esa libertad que Cristo nos ha dado nos hace ver igual, de manera que ya no hay esclavo, ya no hay esa distinción. Entonces, el apóstol Pablo lleva a pensar a Filemón que no tenga esa distinción entre su esclavo y él, sino que lo pueda ver como un hermano. En otras palabras, el estatus social que marcaba la cultura romana ahora, podríamos decir, está cambiando. ¿Por qué? Porque este hombre que era dueño de Onésimo ya no lo va a tratar como un esclavo, aun y cuando él tuviera derechos legales, él estaba pasando esa cultura social de los esclavos a un segundo nivel y estaba dando ahora un realce a la vida espiritual que podría tratar tanto al apóstol Pablo como a Onésimo de la misma manera, aun y cuando Filemón fuera el dueño de Onésimo. Entonces podemos notar eso, hermanos, aquí en el versículo 17. También vamos a avanzar al versículo 18. Y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Perdón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es interesante esto, hermanos. Ponlo a mi cuenta. Esto, el apóstol Pablo, sin duda alguna, él sabe de que Filemón ha sido agraviado, que Onésimo ha cometido un delito muy grave y que por lo tanto ese delito de Onésimo merece no solamente la cárcel, incluso pudiera morir por lo que él hizo o también pudiera ser que lo vendiera a otra persona y recuperar el dinero que alguna vez pagó o quizás como probablemente lo haya recibido como herencia Filemón a Onésimo. Entonces, aquí podemos ver de alguna manera cómo es una deuda imputada. ¿Por qué podemos decir esto, hermanos? Aquí, porque miren cómo dice el apóstol Pablo. Y si Onésimo en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo ahora viene a ser el aval. Él va a pagar la cuenta que tiene Onésimo con su amo Filemón. Y voy a hablar un poquito más acerca de eso, ¿verdad? Cómo es que Pablo pagó eso. Pero antes pudiéramos hacernos unas preguntas, dado de que el apóstol Pablo está preso. ¿Cómo es posible que él pudiera pagar la deuda que tenía Onésimo con Filemón cuando él mismo tenía necesidades económicas? Podemos ver en Filipenses, donde el apóstol Pablo dice que recibió una ayuda de parte de los hermanos de Filipos y está refiriéndose ahí a una ayuda financiera, es decir, una ofrenda que ellos enviaron a Pablo cuando estaba preso en Roma. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que el apóstol Pablo podía pagar la deuda de Onésimo si él no tenía dinero? El apóstol Pablo, podríamos decir, sobrevivía, él no tenía dinero para sobrevivir y pues lo que sí vemos es que él recibía ofrendas
que él hasta cierto punto podría decir, si Filemón quiere cobrarle a Onésimo esta deuda, vamos a buscar la manera de pagarla. Y probablemente haría una colecta, quizás, yo estoy pensando que probablemente hiciera una colecta, o él buscaría la manera de cancelar esa deuda que tenía Onésimo. Sin duda alguna, hermanos, Onésimo no podía pagar, ni aún con su propia vida, la deuda que tenía con Filemón. Y esto, hermanos, es como una deuda imputada. Vamos a decir, la deuda que tenía Onésimo con Filemón fue imputada al apóstol Pablo. Y la deuda que él no podía pagar, el apóstol Pablo sí la podía pagar. Él era libre, tenía hasta cierto punto ventajas que Onésimo no las tenía. Digo libre en el sentido de que no le debía su libertad a un hombre, aunque aun y cuando él está preso, pero hasta cierto punto tiene más ventajas que el mismo Onésimo. Ahora, hermanos, si pensamos nosotros en el plano ya como una aplicación para nosotros, en el sentido de nuestra condición, aunque no somos esclavos de alguien, en el sentido como diría, yo pertenezco a fulano de tal, nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos una deuda que no podíamos pagar, era impagable. No podíamos hacer nada. Eso dice la palabra del Señor, Efesios 2, estábamos muertos. No teníamos nada, hermanos. Éramos como esos esclavos en el mercado de esclavos, donde no teníamos cómo pagar nuestra libertad. Pero hubo alguien que sí podía pagar esa libertad por nosotros. Nuestra esclavitud al pecado no nos tenía, en otras palabras, imposibilitados. Y aquí vemos cómo el Señor, en la palabra del Señor, esto pudiera ser como un tipo, no lo es, pero pudiera ser hasta cierto punto, cómo Cristo pudo pagar la deuda que nosotros teníamos. Él sí pudo pagar esa deuda, Él hizo esa transacción. Si ustedes recuerdan, en la cruz Él dijo, consumado es. La deuda que teníamos fue cancelada, ya no hay más sacrificio por hacer porque el sacrificio de Él fue perfecto. En otras palabras, Él sí pudo cancelar. Y por eso, hermanos, es que hoy nosotros somos libres y podemos dar gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por ese regalo tan grande que nos dio la libertad. Él fue al mercado de esclavos, pagó por nuestra libertad para nunca más quedar en la esclavitud. Y hoy podemos disfrutar de esa libertad que tenemos en Cristo. Esa libertad que Él nos dio. Bien, hermanos. También aquí, ya en el versículo 19, el apóstol Pablo introduce como un pagaré, ¿verdad? Vean cómo dice el versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto de mi mano, esto, lo estoy escribiendo con mi propia mano. Yo te voy a pagar. O sea, el daño que provocó Onésimo, él está dispuesto a pagarle. ¿De qué manera? No sabemos. Por no decirte, y vea cómo lo lleva a pensar, por no decirte que tú mismo también te me debes a mí. Se pone Pablo como un aval, como un pagaré, para que no tengas dudas de alguna manera. Yo mismo te estoy escribiendo esto con mi propia mano. Y existen dos posibilidades en cuanto a esto, hermanos, que Pablo solamente escribió este fragmento, es decir, esto y lo demás de la carta lo escribió probablemente otra persona, quizás haya sido Timoteo o otros hermanos que eran escribas amanuenses que escribían las cartas del apóstol Pablo y él solamente hablaba, él dictaba y los demás escribían, y hay otra postura también de que probablemente le haya escrito toda la carta, pero yo quiero que ustedes vayan conmigo, hermanos, a Colosenses 4:18 para que vean cómo pudiera ser también posible de que él solo haya escrito esta parte. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 18, y aquí encontramos cómo él dice que escribe solamente el saludo. Voy a pedirle a algún hermano si me puede ayudar a leer ese versículo. Hermano César, si puede leer Colosenses 4:18.
Tiene que activar el micrófono, hermano César Viela. Ahí se escucha. Sí. La salutación de mi mano, Ujú. de Pablo, acordaos de mis prisiones. La Ajá. gracia sea con vosotros. Amén. Amén. La salutación de mi propia mano. Vean, hermanos. Él está diciendo, este saludo, yo lo escribo directamente, desde donde empieza el saludo ahí. La salutación es desde mi propia mano. Como ustedes pueden ver, entonces existe esa posibilidad de que él esté diciendo, yo te escribo esto como garantía. Mira, no, esto no hay falsedad aquí. Yo mismo lo estoy escribiendo de mi propia mano. Me pongo yo como mi sello. Yo te voy a pagar. No dudes de esto. Ahora, el apóstol Pablo quiere comunicarle a Filemón de que esto realmente es algo serio. Esto no es que, ¿cómo? Porque pudiera pensar Filemón, ¿y cómo me va a pagar el apóstol Pablo? ¿Cómo me va a pagar? Pero también hace pensar, interesante la segunda parte de este versículo, por no decirte que tú mismo te me debes también a mí. ¿Qué podemos ver de esto, hermanos? ¿Cómo es posible esto? Cuando yo lo leí por primera vez esto, ¿cómo es posible cuál era la deuda que tenía Filemón con el apóstol Pablo? Aquí tenemos un verbo presente, hermanos, ¿verdad? Este verbo, por no decirte que aún tú mismo te me estás debiendo, este es el verbo aquí. La idea es que tú te me estás debiendo en este mismo momento. Filemón tiene una deuda pendiente con el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de deuda, hermanos? ¿A qué se refería con que él le debía? Porque indudablemente, hermanos, si este hombre, podemos pensarlo así, Filemón conoció el evangelio por medio del apóstol Pablo. Ya se imaginan, hermanos, esa deuda que tenía con él, no la podía pagar. Filemón tal vez sí podía pagar la deuda que tenía. Onésimo, perdón, podía pagar la deuda que tenía con Filemón. Podía alguien pagarle la deuda, una deuda terrenal. Pero el regalo que recibió, hasta cierto punto, sabemos que el regalo de la salvación es de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo fue el medio, el vocero que Dios usó para que Filemón conociera el evangelio, de igual manera también Onésimo. Y eso es algo que nosotros no le vamos a poder pagar al que nos presentó el evangelio. Es algo que vamos a estar en deuda toda la vida y la eternidad también con esa persona, porque nunca vamos a poder pagarle, hermanos. Y no es que tenemos una deuda de manera directa, pero sí es un privilegio que nosotros hayamos escuchado el evangelio de la boca de alguien. Y aquí, eso es lo que podemos decir que a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. No decimos de que Filemón le debía algo a Pablo, más que todo en el sentido de que él fue el que le presentó el evangelio y por lo tanto hasta cierto punto tenía una deuda, como también nosotros podemos tener deudas con algunas personas que han invertido sus vidas en nosotros, en nuestra formación. Hasta cierto punto podemos decir que tenemos una deuda impagable con ellos, porque es un privilegio que nosotros podamos escuchar el evangelio de labios de hombres que Dios llamó. Bien, sigamos avanzando, hermanos. Versículo 20. Sí, hermanos, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Si tú realmente estás llevando a pensar a Filemón, si tú me puedes ayudar, si yo puedo recibir algún consuelo tuyo, si tú puedes traer consuelo a mi corazón, como has traído consuelo al corazón de los hermanos en Colosas, también, por favor, ayúdame. Recuerden, el apóstol Pablo está preso, está sufriendo y él sabe de la situación que no es fácil y por lo tanto la manera que él puede traer consuelo al corazón del apóstol Pablo es que estos hermanos puedan solucionar el problema y desde luego más la demanda es para Filemón que él pueda perdonar a Onésimo. Para que él pueda tener descanso, entonces pudiera decir, ¿tú me podrías ayudar en esto? ¿Podrías perdonar a este hermano?
Imagínense, hermanos, el amor que el apóstol Pablo tiene por Onésimo. Él también tiene amor por Filemón. Y él no va a estar bien hasta que Filemón hubiera actuado como un cristiano genuino. Aun y cuando Pablo sabía de que Filemón podía actuar podía proceder dentro del marco de la ley, él podía actuar legalmente como la ley romana le permitía, Pablo espera que Filemón actúe como un hermano que perdona. Recuerden las aflicciones que el apóstol Pablo tenía, y si él se da cuenta que Filemón no ha cedido a esta petición, él probablemente hubiera tenido más carga en su corazón. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, a través de la carta, le hace recordar a Filemón que el amor que él tiene para con los hermanos, como lo encontramos en los versículos 4 al 7, que el amor que tiene para con los hermanos, que es un amor que es reflejado a través de las acciones. El Pablo lo que hace, en otras palabras, que apela al amor y a la compasión de Filemón, y que aquí todos ganarían en esa reconciliación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Filemón tiene de nuevo a su esclavo y a un nuevo hermano también en la fe. Onésimo quizás ya no sería tratado también como un esclavo, sino como un hermano. La iglesia también tiene un nuevo miembro ahí en Colosas y probablemente también un líder a futuro. Pablo entonces sentiría gozo porque logró conciliar esta relación entre estos dos hermanos que van a restaurar esa relación y que ahora podemos decir, ya no va a ser como esclavo a amo ni amo a esclavo, sino mejor como hermanos. Eso lo vemos, hermanos, aquí en este versículo 20. Conforta mi corazón, refresca mi corazón, trae aliento a mi corazón. ¿En qué sentido? En el Señor, en la esfera del Señor. Actúa de acuerdo como el Señor demanda. A eso se está refiriendo entonces el apóstol Pablo. Y luego en el versículo 21 nos sigue diciendo, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás como se demanda. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está llevando a Filemón a pensar, por lo que conocí de ti mientras estaba en Éfeso y por lo que escucho ahora también que tú estás haciendo, el apóstol Pablo se lo hace saber también en la carta. Se lo ha dicho en la carta, en otras palabras, no dudo de que vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo, pero aún más vas a ser mayor. Eso lo dice en el versículo 21, que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia, pero sabiendo de que harás aún más de lo que te digo. Es decir, el apóstol Pablo conocía a Filemón y por lo tanto él espera que eso que se le está pidiendo, él pueda hacerlo. Aquí lo que vemos entonces es que el apóstol Pablo conocía el pasado de Filemón y conoce el presente, por lo tanto, espera que eso que él había sido en el pasado, que todavía tiene repercusiones en este presente, pueda seguir dando frutos. Ya que conozco tus frutos pasados, que sé cómo eres, que eres obediente, como lo vemos aquí, está confiando en la obediencia, podemos notar entonces de que el apóstol Pablo espera de que esto, aunque no es una orden, pueda ayudarle a Filemón a tomar una decisión positiva. Y aquí, hermanos, en el idioma griego encontramos un verbo perfecto. Es decir, la acción que este hermano había hecho, es decir, aquí, escrito confiando en tu obediencia, te he escrito, es decir, confiando en tu obediencia, sabiendo de que harás aún más de lo que te digo, es decir, lo que tú hiciste antes. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, aquí, confiando. Esto es, estoy convencido. Él dice que te he escrito porque estoy convencido de que tú vas a hacer de acuerdo a lo que se te demanda. Y aquí en el idioma griego, hermanos, se usa un verbo perfecto, que es un verbo intensivo. La fuerza de este verbo, hermanos, tiene que ver con los resultados presentes, no con la acción que él hizo antes, sino con lo que está viendo ahora mismo. En otras palabras, si ese verbo se actuó en el pasado, pero todavía tiene repercusiones en este presente, su efecto se puede notar en la actualidad. ¿Qué indica esto, hermanos?
¿En qué el apóstol Pablo está confiando? En que va a obedecer lo que se le está demandando porque ha visto los frutos de este hermano. Por lo tanto, podemos decir que Filemón está dispuesto a obedecer. Dado de que Filemón tenía una buena relación con Dios, por lo que se dice en esta carta, podemos decir entonces que estaría dispuesto también a perdonar a Onésimo. Y esto es lo bonito, hermanos, que el apóstol Pablo sabe de que aun y cuando no está dando una orden, sabe que este hermano va a actuar de esta manera. Pudiera decir, yo creo que si yo le pido algo al pastor Gilberto o al hermano Gilberto, una solicitud, como conozco el buen proceder de este hermano, que es un cristiano genuino, que ama a los hermanos allá en Palín, yo creo que estaría dispuesto a solucionar este problema. Por lo tanto, creo que podemos hacerle esta petición. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y no solamente eso, dice, harás aún más de lo que te estoy pidiendo. No solamente vas a tratar a este esclavo como tu hermano, sino que puedes tener una mejor relación con él. Ahora, en el versículo 22 sigue diciendo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo espera ir a Colosas, hermano. Eso es lo que él espera. Por lo tanto, le pide a Filemón hospedaje, le pide que le prepare hospedaje y también pide oración. Esas oraciones también nosotros las encontramos en Colosenses capítulo 3. Él pide oración por los hermanos en Colosas y yo creo que los hermanos oraban por él. Vean cómo dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Aquí el apóstol Pablo nos pide que ser libertado, pero por implicación creo que los hermanos oraban también para que el apóstol Pablo fuera puesto en libertad. Y vemos también aquí cómo el apóstol Pablo pide oración. Aquí nosotros nos damos cuenta de que no somos superhombres, que también necesitamos las oraciones de los hermanos. Y aquí parece que el apóstol Pablo está pidiendo de que oren por la libertad. Yo como les comento, por implicación, si yo soy que algún hermano está enfermo y me pide oración quizás porque Dios le provea trabajo o alimento en la actualidad, pero me doy cuenta de que está enfermo de coronavirus, yo voy a orar para que mi hermano también recupere su salud. No solamente voy a orar para que Dios provea sus necesidades o para que Dios provea para sus medicamentos, también voy a orar para que el hermano pueda recuperar su salud por medio de ese tratamiento. Entonces aquí podemos decir que por implicación, cuando él está pidiendo, él pueda decir también oren hermanos por mi libertad. Y aquí podemos decir que el apóstol Pablo también está pidiendo que puedan orar por eso. Las oraciones entonces, hermanos, que puedan tener una oportunidad, es lo que le está diciendo aquí. Prepárame también alojamiento, porque espero, indudablemente aquí le está diciendo, ve preparando ahí una cama y todo lo necesario para que yo pueda estar ahí con ustedes, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, os seré concedido como un regalo de gracia para ustedes. No un regalo de gracia, hermano. Estoy diciendo esto por la forma del verbo, que es un verbo compuesto, carizomai, que tiene ahí caris, que es gracia. Entonces, deduzco que es como un regalo de gracia que el hermano pueda ir ahí para estar con los hermanos y tratar algunos asuntos, ver esta relación que si había mejorado o no, la relación entre Filemón y Onésimo, cómo estaba la situación. Y aquí evidentemente pues eso podría marcar una alerta para Filemón. Y que si viene el apóstol Pablo y no he perdonado o no hemos tratado este asunto con Onésimo. Aquí entonces notamos eso. De esta manera, hermanos, la carta de Filemón entonces nos da un vistazo, cómo pueden lucir nuestras relaciones cuando nosotros profundizamos en el evangelio. Como entonces, hermanos, podemos preguntarnos, ¿cómo no desear que Dios conceda a nuestras iglesias, que nuestras iglesias puedan reflejar el amor que se muestra en esta carta? Vemos la cercanía entre estos hermanos. Repetidas veces el hermano, la hermana amada, el hermano fiel, el hermano compañero de milicia, etcétera, etcétera. De esta manera notamos cuán cercanía tenían estos hermanos. Sigamos avanzando, hermanos. Y aquí ya se está despidiendo de los hermanos. Saludan, ¿quién? Epafras, hermanos. Nosotros encontramos en Colosenses estos mismos nombres. Aquí yo quiero que vayan conmigo a
capítulo 4 de Colosenses y vamos a encontrar también estos nombres. Por favor, hermanos, vayan conmigo a Colosenses capítulo 4 y los mismos nombres te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, voy a pedirle a un hermano que pueda leer estos versículos. Vamos a ver quién nos puede ayudar. El hermano vamos a ver quién nos puede ayudar con estos versículos. Hermano Juan Carlos, voy a pedirle a nuestro hermano Juan Carlos. Morataya. Sí, perdón. Ok. Sí, sé que hay varios hermanos. Sí. ¿Cuál versículo, hermano? De Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 17. 7 al 17. Sí. Muy bien. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os... Se nos fue el hermano Juan Carlos. Y Jesús, llamado Justo, que Ujú. son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hasta el 17 me dijo, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, gracias. Vemos aquí, hermanos, los nombres que vemos allá en aquellos versículos se repiten aquí también. Indudablemente estos hermanos pertenecían a la iglesia ahí en Colosas, precisamente esa iglesia que está ahí en la casa de Filemón. Vemos, menciona en primer lugar a Onésimo en el versículo 9, también menciona a Marcos, menciona a Epafras también en el versículo 12, Epafras, Marcos en el 10, también menciona a Lucas en el versículo 14 y Demas también, y también menciona a Arquipo. Tradicionalmente se conoce que Arquipo era el pastor de la Odisea, la otra iglesia que estaba ahí cerca, en esa región del Valle Licus. Ahora, hermanos, vayamos ahora a Filemón. Veamos Epafras. ¿Quién era Epafras? Epafras, Filemón 23, Epafras era el pastor de esa iglesia ahí en Colosas, quien había traído el informe de cómo estaba la iglesia ahí. Y lo menciona mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, también lo menciona allá. Marcos, ¿cuál Marcos, hermanos? Juan Marcos, el que abandonó a Pablo en cierta ocasión y que se fue con Bernabé. Este Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Miren, hermanos, qué grupo el que estaba ahí. Aristarco también. Y Demas fue el que dice, lo menciona en otra de sus cartas, que lo abandonó amando más a este mundo y que se convirtió en un apóstata. También Lucas. ¿Cuál Lucas? El que menciona ya en Hechos, capítulo 16,
Lucas, el médico amado, lo describe en Colosenses. Y mire cómo pone él a todo este grupo de hermanos como mis colaboradores. Todos estos, no hay igualdad ahí, hermanos. No hay un rango más alto, un rango más elevado, sino que todos somos coiguales, colaboradores. Así somos nosotros también, hermanos, colaboradores. Cada quien en su trinchera o cada quien en su lugar, cada quien en su ministerio. Ahora, este Lucas, ¿quién creen ustedes que es, hermanos? Lucas es el médico amado. ¿Cuál Lucas? Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió el libro de Hechos. De hecho, Lucas es el que más escribió. En cuanto a contenido, Lucas es el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y pudiera decir usted, no, fue el apóstol Pablo. No, Pablo tiene más tratados, un montón de tratados, ¿verdad? Tiene varios. Pero Lucas, los capítulos de Lucas son bien largos, Lucas y el libro de Hechos. Entonces, en contenido, tenemos que Lucas es el que escribió más. Ahora, hace el final, al final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y aquí tiene que ver ya el despido final ahí, ya cuando se despide en el versículo 25, gracia del Señor así ha comenzado también, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hace referencia a vuestro espíritu, hermanos, ahí espíritu es evidentemente al espíritu humano, es decir, a nuestro ser espiritual y hace énfasis en eso, con vuestro espíritu, de manera plural, es decir, aquí probablemente, hermanos, si hay aquí la postura de que probablemente, como está ahí en plural, como saluda a los hermanos, saluda a la hermana Apia, saluda a la hermana Arquipo, a Apia en el versículo 3, a la hermana Apia y Arquipo. También puede ser que se esté refiriendo no solamente a estos hermanos en la carta, sino también a toda la iglesia allí en Colosas. Entonces, hermanos, podemos decir al final, los cristianos debemos de amarnos porque Dios nos amó primero. Debemos buscar el perdón. Debemos de buscar la reconciliación entre los hermanos por la fe que tenemos en Cristo, que hemos sido reconciliados con el Padre y ahora somos de Él. También debemos de recordar que el Evangelio nos reconcilia entre nosotros y también con Dios, porque dice que ya no hay judío, ya no hay gentil, sino ya no hay esclavo ni fugitivo, ya no hay amo, sino que todos somos hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Como una reflexión final, la carta muestra detalles preciosos, de manera que como Pablo pide a Filemón este favor, cuidándose de no aparecer como alguien que está dando órdenes, el apóstol Pablo está aprovechando su condición de apóstol de Jesucristo y pide varias cosas en esta carta. Pide que nosotros en nuestra actualidad hasta cierto punto podamos tomar como ejemplo lo que el apóstol Pablo, en primer lugar, si somos líderes, que no seamos líderes coercitivos, sino que podamos liderar con amor y que dejemos hasta cierto punto de lado, cuando vamos a conciliar entre los problemas con los hermanos, que dejemos ese cierto grado de libertad para que los hermanos puedan también hacer de su propia voluntad el corregir sus errores y enmendar las relaciones o que puedan haber reconciliación. Nosotros también, hermanos, algunas veces hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta para liberarnos, pero en lugar de sentirnos libres, nos hundimos más y más en el pecado. Sin embargo, Dios, como Onésimo, también a nosotros nos abrió las puertas de su gracia de par en par, cuando alguien nos habló del amor de Dios y de la obra perfecta que tenemos en Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados. Pero recuerden, hermanos, había un gran problema. Nosotros, al igual que Onésimo, no podíamos enmendar el daño que habíamos hecho por nuestro pecado. Ahí es cuando nosotros podemos ver lo que Cristo hizo, como hizo el apóstol Pablo con Onésimo, no solamente de interceder, sino también de pagar la deuda que teníamos con Dios
Esa deuda que fue pagada por la obra de Cristo en la cruz. Nuestro pecado fue imputado a Él, fue pasado a la cuenta de Cristo cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces nosotros quedamos libres de cualquier deuda, de todas las deudas. Por tanto, fuimos recibidos. Obviamente, cuando hablo de las deudas, hermanos, estoy refiriéndome a esa deuda con el pecado, ¿verdad? No vaya a ir a decir a alguien, entonces ya no le debo no sé, al banco, qué sé yo. No, hermano, estoy hablando de esa deuda que teníamos con Dios, que era impagable. Y hemos recibido por Dios sin reserva alguna. Entonces, en Filemón encontramos un hermoso cuadro de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Hemos recibido perdón y por lo tanto se nos demanda en la palabra del Señor que así como nosotros recibimos perdón, también podamos perdonar a los demás. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? Habiendo conocido esta hermosa carta, podemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo intercediendo por un hermano para solucionar la situación. Y también podemos ver el ejemplo de un hermano fiel que está sirviendo al Señor, como lo es Filemón, con los hermanos, trabajando duro, trabajando fuerte, consolando los corazones de los hermanos. Pero también podemos ver el ejemplo de un esclavo humillado, reconociendo su condición, y eso éramos nosotros. También podemos ver la gracia del Señor, que viene a figurar hasta cierto punto como Filemón, que nos perdonó aun y cuando no merecíamos el perdón, que merecíamos la muerte. Entonces Cristo fue ese libertador nuestro, hermanos, que fue al mercado de esclavos y nos compró y pagó por nuestra libertad. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos esa libertad hoy y para siempre. Ya no somos esclavos. Vivamos libres en Cristo, glorificando a nuestro Señor por esa libertad que nos ha dado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos libertó de nuestras cadenas. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos llegado hasta aquí, nos vamos a quedar hoy, terminamos un poquito más temprano, pero recuerden, tenemos el tiempo de las preguntas y respuestas y participación. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Miguel. Nuestro hermano Miguel está con una camisa azul de anteojos. Nuestro hermano Miguel es Miguel Ángel, es alumno también, estudiante de nuestro seminario Palabra Viva en el área pastoral aquí en Santa Rosa de Copán. Bienvenido, hermano, gracias por estar con nosotros. Y ahí creo que el hermano Edgardo ya lo habíamos presentado y el hermano Wilman también, que es parte de nuestro seminario aquí en Honduras. Gracias, hermanos. Tiempo de preguntas y respuestas. El hermano Gilberto y el hermano Juan Carlos les van a responder las preguntas, hermanos, porque ellos saben más que yo. Bien. Hermanos, adelante. Recuerden que tienen que activar sus micrófonos. Sí, gracias, hermano. Perdón, hermano, yo tengo una duda. A la hora de estar observando el texto en el versículo 17, usted ya lo explicó, donde dice, me tienes por compañero. Ajá. Eso no tiene relación con la palabra que usted mencionó en el versículo 6, que era koinonía, participación. Sí, hermano, así es, tiene relación. Está haciendo referencia a eso porque, como lo expliqué, hasta cierto punto hace referencia a alguien que se mete, está entrelazado ahí en nuestra vida. Compartimos intereses, compartimos no solamente el ministerio, sino que más que eso, a eso hace referencia. Entonces, sí, yo expliqué acerca a qué se refería eso con el apóstol Pablo. No está dudando de que Filemón también le tiene como un compañero, pero sí tiene que ver con la koinonía o la participación que tiene en el ministerio. Bien, no sé si respondo su pregunta, hermano. Sí, gracias. Tenía duda con esa palabra. Gracias. Sí, hermano. Gracias, hermano Gilberto. Buena pregunta. Bien, no hay más preguntas, hermanos. Amén. Juan José levantó su mano. Está bien, hermano.
Hermano Juan José, ¿quién más levantó la mano? Solo el hermano Juan José. Vamos, hermano. El hermano Hermano, José Portillo después. Ah, está eh, bien. hermano, por lo que hemos estudiado de Filemón, eh, no vemos que sea una carta teológica. Ajá. Y casi que igual en lo que es eh, en la vida práctica en cuanto a la conducta, casi que no se ve, sino, es lo que yo he percibido ahorita, sino que como que si fuera una carta como del siempre, sí, de la vida diaria, pero con la tendencia a una evangelización que pudiéramos tal vez nosotros ver la manera en que cómo en la vida práctica se puede llevar a las personas a Cristo. Ujú. Podría tener esa digamos, aplicación, podríamos decir, que se ve, al menos es lo que pude percibir más de la carta, que algún punto teológico y todo, como que sí es algo práctico hacia la evangelización. Perdón, hermano, estoy tratando de entender su pregunta. Usted me dice de que si se puede aplicar esta carta, aun y cuando no es una carta teológica, llevar a la gente al evangelio por medio de esta carta. ¿Esa es la pregunta o...? Sí, o sea, que nos enseña a, sí, más que enseñarnos un punto teológico, nos enseña una evangelización práctica, aunque por supuesto aquí nos está evangelizando a Filemón y a Onésimo, pero porque ellos pues ya han sido ganados para el Señor, ¿verdad? Pero por las aplicaciones que fuimos sacando, por ejemplo, el día de hoy, de que Pablo quiere pagar, está dispuesto a pagar su deuda, ¿verdad? Aunque, y vemos que pues Filemón igual es deudor de Pablo, pero de algo que según le entendí, que algo que no se puede pagar, ¿verdad? Que posiblemente le presentó el evangelio y él era deudor de ello. Entonces, viéndolo así, como que sí es una carta que nos anima a la evangelización. No sé o sea, si se puede ver así, que más que todo de enseñarnos doctrina, animarnos a reconciliar a las personas con el Señor. Claro, desde luego, hermano, está implícito ahí, o podríamos decir, está el trasfondo ahí, pues, porque tanto el apóstol Pablo evangelizó a, a Filemón, también evangelizó a Onésimo, como lo vemos ahí, que en sus prisiones él se convirtió al evangelio. Entonces podemos decir hasta cierto punto sí, tiene implicaciones evangelísticas porque hay que llegar a los perdidos. ¿Quién hubiera evangelizado a ese esclavo? No sabemos cuánto tiempo estuvo ese esclavo ahí bajo la tutela de Filemón y aún Filemón quizás siendo creyente. Entonces tuvo que conocer a Pablo, pues Dios lo salvó de esa manera, como lo veíamos en el versículo 16, que le dice, hey, mira, con este propósito se fue de ti para que conociera el evangelio. Entonces, de manera soberana, pues Dios permite que conozcamos personas. Ayer creo que comentaba un pastor amigo que él se mudó de su casa a vivir a otra ciudad y él cuando llegó a esa otra ciudad fue salvo. Entonces uno no entiende a veces los propósitos de Dios, pero claro, dentro de la carta vemos ese trasfondo también de que el apóstol Pablo pues estaba constantemente evangelizando y sí, aunque el enfoque no es ese, incluso el enfoque es perdonar, pero no encontramos la palabra perdón. Mira, perdona a tu hermano, pero sí, eso es lo que está diciendo, lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. No sé, hermano, pues yo pienso que eso es lo que puedo opinar acerca de esa pregunta. Gracias, hermano. Hermano Wilman. Dios les bendiga a todos. Una duda en cuanto a Epafras, que según la epístola de los Colosenses, es el pastor de Colosas. Se entiende
que en este momento Epafras también manda saludos a Filemón, Sí. o no, o es realmente a los mismos colosenses, él se queda con Pablo, o era que ya estaba preso. No sé si se menciona esto en alguna otra de las epístolas. En Colosenses se menciona solamente, hermano, y en Filemón. Vea Colosenses 4:12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Lo que tradicionalmente conocemos es que el hermano Epafras es el pastor de esa iglesia y ha venido al apóstol Pablo a traer informe de la iglesia en Colosas y está acompañando ahí al apóstol Pablo en esa prisión, y por eso es que él está diciendo mi compañero en prisiones. Eso lo dice ahí encarecidamente en sus oraciones para que esté firme. Entiendo entonces que la carta va adelante y Epafras va a llegar después, porque Sí. ha venido Epafras a Pablo y ha traído el informe, pero aquí manda una carta, pero no va con Epafras, sino que va, digamos, con, no sé si es Tíquico Tíquico. o alguien más, Sí. pero aparentemente Epafras se queda un tiempo más con Pablo por la razón de que vemos que la carta dice a salud de Epafras, como quien dice, o ya no estaba siendo el pastor. Eso es lo que me queda a mí así, un poco de duda, nada más. Sí. Sí, por ahora parece que, como vemos aquí, Epafras está con Pablo. Como dice aquí, Epafras está conmigo. En las dos cartas vemos que en el saludo final o en la despedida, él está haciendo referencia a Epafras como que evita con él. Sí, evidentemente Tíquico y Onésimo son los que llevan la carta. Y no solo, se cree que no solamente llevaba Colosenses y Filemón, sino también la carta de Efesios. Ustedes leen las dos cartas, Efesios y Colosenses, tienen cosas, tienen pasajes paralelos, temas en común. Y ustedes pueden ver, pues si vemos que son ciudades circunvecinas, van a tener problemas similares. Y eso es lo que vemos ahí. Vemos doctrinas en esas dos cartas que apuntan en esa misma dirección. Hierápolis, la Odisea, Éfeso, que está un poco más a la orilla, ya para el lado del mar. Bueno, podemos poner el mapa. Ustedes pueden ver. Permítanme, hermanos. Vamos a proyectar el muy buenas, créanme, se me olvidó el mapa. porque esa hecha con Ustedes pueden ver aquí. La verdad creo que un día, yo creo que le comenté que yo quería hacer como 10. Yo creo que el otro año Aquí más, es Colosas. llenar Dios de todo. No sé, hermanos, si pueden ver mi pantalla. Aquí es Colosas y por aquí es Éfeso. Entonces está cerca. Miren la Odisea, que son las tres. Se cree de que esa carta, el apóstol Pablo dice que se lea la carta de la Odisea en Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces se considera que estas eran cartas circulares, aun y cuando va dirigida a los hermanos en Colosas, dice que se lean. Es una circular, como se considera de que la de Éfeso o la de Efesios sea también leída ahí en esa zona. Este es el Valle de Licus, hermanos.
Era una carretera que pasaba aquí, unía estas ciudades, una carretera importante. Después, aquí, hermanos, esta zona es la actual Turquía. Aquí está Turquía, toda esta zona es Turquía. Bien. No sé, hermanos, si le respondo su pregunta. Yo creo que se desconectó el hermano Wilman. Él tiene mala señal, hermano, porque vive en una aldea, aquí un poco cercana a Santa Rosa, y ahí no hay muy buena señal, está rodeado de bosque, es bien bonito ahí. Y pues por eso es que estamos un poco entrecortado, porque él se sale a cierto lugar para poder tener acceso a internet. Bien, hermanos, si hay más preguntas o comentarios también, quieren aportar más. Hermano Daniel, disculpe, con lo que decía el hermano Juan José, yo también tenía esa duda, pero yo veo en esta carta de Pablo que es una carta donde Pablo no habla explícitamente sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como en otras cartas que él habla de eso. Pero no necesita, yo al final llegué, bueno, eso es lo que yo llegué al estudiar esta carta, no sé si estoy bien, pero llegué a la conclusión que él no necesitó hablar del Evangelio, ni explicarlo a la cruz, porque con sus palabras, porque él lo está viviendo en ese momento al hacer que se reconcilien estos hermanos, ¿verdad? Sí. Con sus acciones, él estaba encarnando, digamos, el significado de la cruz para mí, ¿verdad? Eso es lo que más me impresionó a mí de esta carta, ¿verdad? Él se pone ahí como reconciliador entre estos dos hermanos, mostrando al Señor Jesús. Esta carta para mí ha sido muy, muy especial. Me ha hecho ver cómo era antes, al igual que como usted dice, peor que Onésimo, y ver que el Señor Jesús pagó un precio. Eso es lo que más me impresionó a mí al estar estudiando esta carta, en serio. Y creo que sí sirve bastante para hacer ver a otros, ¿verdad? Que necesitamos que paguen el precio por nuestros pecados y nuestras ofensas contra el Señor. Eso es lo que me deja a mí esta carta. No sé a los hermanos, pero... Sí, sí. Gracias, hermano. Solamente yo sé que va a quedar grabado y quizás el hermano Wilman vea el video, termine ahí viendo el video. También, hermano, no sabemos por qué razón Epafras está ahí. Puede ser que Epafras esté preso o solamente esté haciendo referencia a que Epafras acompañaba al apóstol Pablo ahí en las prisiones. Bien, yo sé que algunas veces retrocedo un poquito, pero me gustaría aclarar un poco más las respuestas. Gracias, hermano Gilberto. No sé, ¿alguien más? Si no hay más preguntas, creo que terminamos ya. ¿Una aportación, pregunta? No. Bien, hermanos. Creo que no hay más. Ajá. No, dice el hermano Wilman que se salió porque ya empezaba el culto de la iglesia de él también a las 6:30. Bien, hermanos, saludos, dice el hermano Wilman. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que puedan tener una guía también para el estudio que están desarrollando en la tarea de hermenéutica, tanto para los hermanos de aquí de Santa Rosa como para los hermanos de aquí de Honduras y para ustedes allá en Guatemala. Gracias, hermanos, por la invitación. Gracias por asistir también. Y deseamos que el Señor les siga usando, que el Señor le fortalezca. Y por favor, hermanos, siempre les rogamos sus oraciones por nosotros. La situación aquí está poniéndose un poquito más aguda, pero igual confiamos en el Señor, estamos tranquilos. Pero sí, por favor, hermanos, oren por nosotros. Queda con ustedes nuestro hermano Gilberto o nuestro hermano Juan Carlos, que son los anfitriones. Sí, hermano, gracias por apartar este tiempo para nosotros, por servirnos con esta capacitación, ¿verdad? Creo que fue mucha bendición. De mi parte,
agradezco todo ese apoyo y me disculpo por no estar al 100%. A veces las cuestiones técnicas me obligan a estar así como en muchas cosas a la vez. Hoy no pude transmitir en YouTube en vivo, no sé por qué, no me permitió la computadora, intenté ingresar desde el teléfono y no pude. Intenté ingresar desde la otra computadora, tengo las dos aquí y ninguna funcionó. Entonces, no pudimos ponerlo en vivo, pero lo vamos a poner una vez que se haya grabado en la plataforma de Zoom y les vamos a enviar el enlace para que ustedes lo tengan, hermanos, si lo quieren volver a ver o para los otros hermanos que no lo pudieron ver, ¿verdad? Pero agradecemos su apoyo, hermano. Y hermanos, estamos al tanto. Tío, voy a tomar la palabra para anunciarles del próximo módulo, ¿verdad? Ahorita estamos a la espera de lo que se pueda realizar. Queremos hacer un programa que sea accesible a todos. Especialmente hablamos para los hermanos del Seminario Palabra Viva aquí en Guatemala. Queremos hacerlo de la mejor manera, tener una plataforma que les pueda ayudar a ustedes a tener los materiales adecuadamente, a tener los recursos ahí y poder que todos puedan estar también, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, no todos están conectados ahorita. Entonces estamos trabajando en eso, los hermanos de allá de Honduras están trabajando duro en eso también. Y mientras tanto vamos a estar ofreciendo estos pequeños módulos, si se les puede llamar así, de conferencias, de cartas. Nuestro hermano Daniel Ávila se ofreció a ayudarnos con eso. Y también nuestro hermano Benedicto Chicas, ¿verdad? Vamos a estarles informando sobre las fechas en las cuales se van a realizar estas conferencias o capacitaciones. Y por favor, hermanos, estemos orando por hermano Benedicto. Él se ofreció a darnos una conferencia pronto, pero la semana pasada él tuvo un accidente y se quebró su brazo izquierdo. Entonces, eso le impide realizar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para escribir en la computadora, ustedes saben que se usan las dos manos. Entonces, él tiene que estar reposando ahorita. Pero aún así, el hermano estuvo dispuesto a prepararse para poder traernos la conferencia que nos prometió, ¿verdad? Entonces va a estar en eso, ¿verdad? Pero oremos por él para su recuperación, que el Señor esté pegando ahí ese hueso de la mejor manera posible. Y oremos por los hermanos de MEPI también, que ahora están coordinando, no solo para el campus aquí en Guatemala, tenemos 2 campus, ¿verdad? Ustedes saben que aquí en Escuintla tenemos uno, y tenemos el campus Filadelfia allá en Guate también, y para también los hermanos de allá de Honduras. Se fue la señal, Juanca. Mi computadora se desconectó por alguna razón, pero también tengo la conexión en mi teléfono. Espero que me puedan escuchar todavía. Les decía, hermanos, que por favor oremos por los hermanos de MEPI, ¿verdad? Para que el Señor esté dándoles sabiduría ahí y que ellos puedan estar tomando las mejores decisiones, realizando todo de la mejor manera. Solamente esos anuncios tengo yo, no sé si se me escapa algo, mi tío Humberto, te dejo a vos. Bueno, sí, hermanos, estamos trabajando, queremos que sepan que estamos orando para que podamos preparar, queremos que ustedes estén y nosotros también estemos preparados porque se necesita llevar la palabra. Solo estemos orando por el hermano Benedicto, por favor, y que esta situación pase. Hemos deseado y hemos hablado con el hermano Daniel que deseamos que sean presenciales las clases, pero el Señor tiene planes, ¿verdad? Y Él sabrá cuándo va a acabar esto. La otra situación es que nosotros queremos también, hermanos, que animen a los que ustedes conocen, que están en el seminario aquí en Guatemala, que le cuenten, ¿verdad? Me gustaría escuchar a uno de ustedes del seminario de Palabra Viva Guatemala. ¿Qué le trajo a usted esta conferencia? Porque ese es el propósito de nosotros. Nos gustaría saber qué fue lo que más le impresionó de esta carta, qué fue lo que le gustó, y porque necesitamos saber su opinión, hermanos. ¿Qué le dejó esta carta? Sabemos que el hermano Daniel hizo un esfuerzo para estar con nosotros y le agradecemos mucho por ese tiempo, valoramos mucho eso y queremos, hermanos, que ustedes aprovechen esto, a que le hablen a los que no estuvieron, hermanos, para que ellos puedan aprovechar. Vamos a mandar los links de YouTube, pero queremos que estén. La otra situación, hermanos, es que algunos no pudieron estar porque fíjense que no tienen recursos.
Tal vez en la próxima vez, si usted tiene la facilidad de ayudarnos, hermano, quien sea, si ustedes quisieran colaborar y ser compañeros y podamos ayudar a algunos con internet, 10 quetzales, les dejamos eso en su corazón porque algunos no tienen los recursos para poderse conectar. Entonces, si ustedes desean preguntarnos a quién pueden ayudar, sería muy lindo, ¿verdad? Que pudiéramos apoyar a los hermanos para que puedan aprovechar esto también. Esa fue la razón de que algunos también no estuvieran, hermanos. Si pudiera uno o dos comentarnos rápidamente qué le dejó esta carta, hermanos, para que podamos nosotros saber y medir esto, ¿verdad? Acá con nosotros. Gracias, hermano Daniel. Buenas tardes, hermanos. Quiero agradecer, hermano Daniel, por su ayuda, hermano. Es una bendición escucharle, y lo que me dejó esta carta es que en mi afán de conocer la palabra de Dios, hermano, hoy puedo decir que conozco el contenido de Filemón, ¿verdad? El contenido central, que se trata de cómo arreglar una situación entre hermanos, ¿verdad? Creo que ese es el punto principal, ¿verdad? Cómo enfrentar esas situaciones y cómo hacerlo, ¿verdad? Hay otras aplicaciones ahí alrededor teológicas que mencionaron, pero yo pienso que si empezamos a buscar cómo relacionamos eso, yo pienso que estaríamos espiritualizando un poco. Creo que ahí está claro, ¿verdad? Había un problema de este esclavo y falló, ¿verdad? Pero todo eso lo llevó a que conociera a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora Pablo, con un corazón de pastor, soluciona esa situación, ¿verdad? Y le está pidiendo a Filemón que lo arregle. Entonces, creo que esa carta es puntual en la situación de arreglar conflictos en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre hay esa clase de conflictos. Entonces, creo que va a ser de mucha ayuda, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel. Y yo espero que todos igual, ¿verdad? Hayamos aprendido mucho de esta carta. Gracias, hermano. Gracias a usted también, pastor, y gracias por la aclaración. Muy de acuerdo, muy acertado el comentario. A la orden, para servir. Yo también quiero agradecer, hermanos, porque realmente nos ayuda, nos fortalece y nos da una razón para poder entender, ¿verdad? A hermanos que quizá uno dice, bueno, ya no tiene remedio, ¿verdad, hermano? Y esta carta nos enseña a que nosotros tomemos ese ejemplo, ¿verdad, hermano? De qué forma puedes llevar a un hermano que se cree ya perdido y restaurarlo y llevarlo pues al camino que corresponde, y no solo llevarlo, sino recomendarlo, ¿verdad, hermano? Que no, ya no hay que dudar, sino darle ese esfuerzo o ese empuje más, ¿verdad? Que sí es un buen cristiano, ¿verdad? Y bueno, eso le ayuda a uno, ¿verdad? A seguir adelante, ¿verdad, hermano? Yo le agradezco a usted porque realmente está bien claro el mensaje de esta carta. Amén. Gracias, hermano. Bien. No sé, hermano Juan o hermano Gilberto. Sí, hermano, pues igual creo que es una carta bastante práctica, ¿verdad? Y yo pues no había visto mucho énfasis en cuanto a la situación del problema que se presentó ahí, ¿verdad? Pero creo de que nos ayuda a ver pues de que a veces casi que cuando es de arreglar problemas como hermanos brillamos por nuestra ausencia, ¿verdad? Porque casi que todos decimos, ay, que mire cómo sale, ¿verdad? Y casi que nos quedamos limitados al decir, bueno, ahí voy a orar por usted y ahí lo dejamos, ¿verdad? Y teniendo a veces la oportunidad de poder ayudar, no solo en la vida espiritual a crecer, sino que también a la hora de que pueda en lo material arreglar algún problema, aún estar ahí
con ellos, ¿verdad? No solo en oración, sino aportando la ayuda necesaria o al menos lo que uno pueda obtener o tener a su alcance, ¿verdad? Para poder ayudarle a los hermanos, ¿verdad? Y no simple y sencillamente decir, voy a orar por usted y que Dios lo ayude, ¿verdad? Tal vez nosotros tenemos los recursos necesarios para poder ayudar a esas personas, ¿verdad? Y lo debemos de hacer, como lo vimos en esta carta. Y gracias, hermano, por la explicación en el tiempo. Que Dios le bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias para servirles. Bueno, hermano, muchas gracias. Entonces, a todos ustedes, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedir, hermano Daniel, muchas gracias. Y estemos orando. Les animamos a que sigan haciendo sus tareas, hermanos, por favor. Si tienen dudas, mándenlo al correo de Palabra Viva, al seminario, y ahí, hermano Daniel, pues, hermano Carlos, podamos enfocarnos en dónde podemos estar ahí si tenemos dudas con las lecciones o las tareas que tenemos que entregar. Les amamos, hermanos. El seminario está activo por la gracia del Señor. Y oren, por favor, para que podamos tener la comunión otra vez y poder juntos seguir estudiando y creciendo en la palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que tuvimos, y con esto vamos a terminar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. No merecíamos. Son pecados, Padre. No merecíamos tú, Señor, perdonaras tantas ofensas. A ti te hicimos mucho daño, Señor, con nuestra actitud. Sabemos que tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha dado esa justificación que necesitábamos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra, Señor, y poder estudiar. Bendecimos la vida del hermano Daniel, allá, su esposa, que está en la primera línea en el hospital. Bendícela, cuídela, protégela, Señor. A todos los hermanos de Honduras, pedimos que los bendiga, los guardes, que puedan ser una luz en medio de todas esas personas que necesitan de ti, Señor, al igual como nosotros un día necesitamos de ti. Bendice a los hermanos acá, hermano Carlitos. Bendícelos, Señor, en la dirección de la iglesia al Vástago. Bendice a Rolling, que no estuvo hoy, pero sabemos, Señor, que él también tiene el compromiso con sus hermanos en la iglesia de Filadelfia. Bendecimos a cada uno de los estudiantes de acá de Guatemala y de Honduras. Y gracias porque hay hombres, Señor, que queremos, Señor, que nos capacites, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos que prediquen tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres, por favor, Señor. Y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en esta situación. Día uno y pídanos y permite, Señor, que podamos. Feliz noche, hermano. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos, hermanos. En unos minutos voy a estar subiéndoles la transmisión. Primero se las voy a subir en Zoom, ¿verdad? Por si lo quieren ver ahí en su compu o en su teléfono. Y cuando ya esté disponible el link de YouTube, se los voy a enviar también al grupo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones, hermano Daniel. Feliz tarde. Saludos. Feliz noche. Hermano Gilberto. Dios, hermano Daniel. Feliz noche. Bendiciones. Hermano César. Hermano Juan Carlos Morataya. Feliz noche. Hermano. Que el Señor le bendiga. Vamos, hermanos. Igualmente, hermanos. Nos vemos.